Estimados, bienvenidos a la clase número 28 de la asignatura de Introducción a la Minería y Metalurgia. Bien, ¿de qué va esta clase? Hoy vamos a explicar lo que continúa después del proceso de lixiviación, sin antes hacer un pequeño repaso de más o menos cómo funciona el proceso. Aquí he hecho un esquema con mucha buena voluntad de cómo es el proceso de lixiviación, en qué termina. Nosotros dijimos que teníamos este riego de pila con sistemas de aspersores o bien de gotero. El asunto es que estos líquidos son percolados a través de canaletas hacia piscinas. En este caso vamos a darle un nombre a esta piscina. Van a llamarla piscina de solución rica. ¿Ya? Esta piscina, la cantidad de líquido que se concentra ahí, que habitualmente podríamos decir que anda entre los 4, ¿no? Desde los 3 a los 5 gramos por litro de cobre, ¿ya? Es conducida hacia un proceso que se le conoce habitualmente con el nombre de extracción por solvente o SX, por las siglas en inglés, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa en este proceso? Quiero que se lo traten de imaginar de la siguiente manera. Hay una situación donde se hace una mezcla de esta solución, que es una solución acuosa. Si alguno de ustedes disolvió alguna vez, por la razón que sea, sulfato de cobre, eso es la solución rica. Se parece mucho, pero muy diluido. El asunto es que se hace una mezcla en un equipo que... no me quedo muy bien acá. Se hace una mezcla en un equipo. Vamos a imaginarnos que es un equipo como el que estoy dibujando, similar a las celdas de flotación, en donde lo que hago es mezclar dos tipos de líquido. Uno que tiene una composición medio aceitosa, ¿ya? Que es el orgánico, que es el nombre que se le da, que es un ácido graso, ¿ya? Que tiene unas características bastante especiales. Ese ácido es disuelto en un diluyente que no es otra cosa que parafina o querosene. Bien, al producirse esta mezcla con la solución rica, se produce un fenómeno bastante especial. Este ácido graso ¿cómo se llama? Cede su acidez, ¿ya? En forma de protones, se la cede a la solución que es acuosa. Y la solución orgánica retira el cobre que tenía esta solución. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que esta solución que ingresó a este equipo, que es un mezclador decantador, esta solución sale y es conducida a una nueva piscina, pero ahora ya no tiene cobre, prácticamente no tiene cobre. Podríamos decir que si al comienzo, cuando entró esta solución, tenía, no sé, vamos a decir 3 gramos de litro de cobre, 3 gramos por litro de cobre, y podríamos decir que tenía 0 gramos por litro de ácido. Es una exageración, eso no es tan así. ¿Ya? Cuando sale de este proceso, de esta mezcla, esta solución sale con 0 gramos por litro de cobre y 8 gramos por litro de ácido. ¿Ya? Es decir, se produce un intercambio. Entonces tiene una gracia. Esta solución que va a parar a esa piscina es una de las soluciones con las que se riegan las pilas de lixiviación. No se añadió ácido extra. A veces se tiene que hacer, pero en esta oportunidad no. Entonces, quiero que saquen la cuenta. Se contactan dos líquidos que son inmiscibles, pero se mezclan tanto al punto de que se genera una suerte como de emulsión. ¿Ya? Esta emulsión lo que hace es aumentar la superficie de contacto entre estos dos líquidos y se produce que esta solución que se le denomina orgánico le saca el cobre a la solución rica, pero a cambio le entrega ácido. Luego pasa por un proceso de decantación. ¿Ya? Tienen que tratar de imaginárselo de la siguiente manera. Tienen este equipo donde se produce la mezcla y por acá vamos a imaginarlo de esta manera. Se deja que se separe en un estanque. Imagínense, es como una piscina, tal como lo estoy dibujando acá, y se deja que se vaya separando de a poco.
entraste en una zona turbulenta donde se produce la mezcla, se hace este retiro, esta extracción del cobre y se despacha dos soluciones. Una que trae el material acuoso, que se va a las piscinas de riego con refino, y el otro que ¿cómo se llama? Que queda como un orgánico cargado. Este orgánico cargado pasa a otro equipo. Y en ese equipo se contacta con un electrolito. Vean, dijimos solución rica, ahora se contacta con algo que se denomina electrolito. Y se le denomina como electrolito descargado y proviene de otro proceso que ya voy a explicar. Ahora, al juntarse este orgánico descargado con un electrolito que puede tener una concentración de cobre entre 35 gramos por litro y una acidez, vamos a darle un dato, voy a hablar de memoria, puede que me equivoque, 150 gramos por litro de cobre, ¿ya? Así entra y se contacta. Entonces, ¿qué es lo que hace el orgánico que antes le quitó cobre a una solución? Ahora lo que hace es entregarle al electrolito descargado, le entrega el cobre y le quita el ácido que viene en exceso, ¿ya? Ahora, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este reactor, donde se produce un proceso muy similar, ¿ya? Lo que va a ocurrir es que va a producirme un electrolito cargado o un electrolito rico. Y ese electrolito rico va a andar en torno a los 50 gramos por litro de cobre. Y probablemente, bueno, este era como 180 y aquí debería quedar como 150 gramos por litro de ácido. Entonces quiero que entiendan que lo que se produjo son dos mezclas en el fondo. Han ocurrido dos mezclas. Una, donde dos procesos. Uno de extracción y uno de reextracción. En uno entró una solución de una solución rica y salió una solución de refino. Luego se produce un intercambio donde entra un orgánico cargado al siguiente equipo y sale un orgánico descargado. De este proceso va a entrar un electrolito descargado y va a salir un electrolito rico, ¿ya? Eso es lo que hay que entender. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la primera solución, la que viene en las pilas, le quita el cobre y le entrega ácido. Sirve para lixiviar. Y en el siguiente proceso, esta solución se desprende del cobre y se carga con ácido. Y de esa manera se logra una concentración muy altísima de cobre en el siguiente proceso. Pero ¿qué es lo que hay que entender de este proceso? Seguramente alguno de ustedes se puede estar enredando en este momento, pero no es tan complejo. Lo que uno debe entender es que hemos logrado hacer una concentración de cobre. ¿Recuerden cómo era el proceso de flotación? Lo que hacíamos en el proceso de flotación era juntar todo el mineral que tenía el cobre, es decir, toda la calcopirita, las coberinas, las calcocinas, todas esas las logramos juntar en la espuma. Aquí es lo mismo, pero se hace químicamente, no físicamente, ¿ya? Esa era la diferencia con los otros procesos. Entonces se hace esta captación y nos queda una solución de un color azul muy profundo que tiene mucho cobre. Luego pasa a un proceso que se le conoce como electroobtención, que aquí he querido esquematizar, pero no le hago mucha justicia al sistema. Pero básicamente se trata de unas placas que son de acero y otras placas que son de plomo, calcio, estaño, ¿ya? Y estas, aquí estoy tratando de graficar, imagínense un estanque donde tengo dos tipos de placa, una que es de calcio, estaño, plomo, y la otra que es una placa de acero inoxidable, ¿ya? ¿Qué es lo que va a ocurrir ahí? Por un proceso donde lo que se hace es meterle corriente al sistema, se logra la electrodepositación del cobre. Yo sé que seguramente no tienen muchas nociones de química alguno de ustedes, pero básicamente pasa una reacción de este estilo. Tenemos un cobre que se encuentra como un catión disuelto, ¿ya? Le hemos de agregar electrones y
por esta anulación de carga, o sea, por esta situación de carga, se produce el depósito de cobre como metal en una de las placas. ¿Ya? Entonces vamos a asumir de que es esta. Y aquí se produce el depósito de cobre en las paredes de esa placa de acero inoxidable. Este cobre posteriormente se despega, ¿ya? Y es el que con el que se producen los cátodos de cobre. Mejor dicho, es el cátodo de cobre. Ahora, estas placas son placas que pesan unos 40 kilos aproximadamente y tienen una dimensión de 1 metro por 1 metro. Se arman paquetes de eso. Vamos a buscar si es que pillamos algunos videos, porque es bien entretenido el proceso, ¿ya? Se arman paquetes de cátodos, y estos paquetes, o sea, estos cátodos son, esos paquetes que se arman son la forma que finalmente adopta esto, ¿ya? Lo voy a dibujar aquí. Se les colocan unos sunchos y se embalan de esa manera. Esos paquetes de cátodos, imagínense que es como que fuera una suerte como de sándwich lleno, o un montón ¿cómo se llama? De láminas como de queso, pero estas son de cobre, y estas son embaladas, y de esa manera se despachan hacia el extranjero o hacia donde corresponda, ¿ya? Ahora, estas pesan habitualmente entre 1,5 y hasta 2,5 toneladas, dependiendo un poco hacia dónde se van a enviar las placas. No pesan más o no pesan menos por unos asuntos que tienen que ver más que nada con la forma de transportarlo, ¿ya? No es otra razón más que eso inicialmente. Ahora, cuando pesan poco, probablemente se debe a algunos requisitos de calidad de quienes van a ser los beneficiarios finales del cobre. Hay que considerar de que esto se mete directamente en un horno eléctrico donde se funde, pero por arco eléctrico, ¿ya? Pues digo arco eléctrico, pero que se hagan la idea que se funden de la misma manera que usan esta soldadura que es eléctrica, ¿ya? Que por cortocircuito eléctrico se derrite el metal. Bueno, es más o menos de ese estilo los hornos donde se trabaja para fundir el cobre. Ahora, este cobre tiene una característica bastante especial y quiero que piensen un poco. Aquí se van a dar cuenta. Cuando se le exhibió una roca que apenas tenía un 1% de cobre. Y el otro 99% era la mitad de la tabla periódica de los elementos. Por lo tanto, uno podría sospechar, y quiero que vayan siguiéndome la idea, podría sospechar de que la solución que se juntó aquí como solución rica no tenía solamente cobre. Y es verdad, no tiene solamente cobre. Está formando un compuesto que es el que nosotros conocemos disuelto como sulfato de cobre. Pero en realidad tienes el hierro disuelto, tienes aluminio disuelto, tienes sodio, cloro, magnesio, y como les decía, la mitad de la tabla periódica de los elementos se encuentran disuelta. ¿Por qué? Porque fueron atacados con ácido sulfúrico. Entonces, háganse la idea, se formaron muchos compuestos químicos producto de la reacción que se produjo en un comienzo. Por lo tanto, nos queda una suerte de ensaladera llena de muchos tipos de elementos. Entonces, ¿qué es lo que hace realmente el proceso de extracción por solvente? El proceso de extracción por solvente, primero, extrae el cobre, pero solo selecciona el cobre. Hay algunos arrastres menores, pero ya son de carácter físico, no químico, de cloro o de hierro. La elección, el reactivo que se utiliza, que ya les mencioné que era una suerte de ácido graso, este ácido son ácidos que son elaborados para que tengan la capacidad de captar solamente ese cobre que nos interesa y no otros. Si estuviéramos sacando quizás cobalto o algún otro tipo de metal, podríamos usar otro tipo de solución orgánica, porque existen, ¿ya? Hay procesos que son bastante similares y se utilizan una suerte de resina, que hacen algo parecido. También en el caso del oro se utiliza algo bastante similar en términos de concepto, pero no es lo mismo, ¿ya? Se utiliza el carbón activado. Lo que hacen en ese caso es solamente seleccionar el oro. En este caso es un proceso donde tenemos un compuesto que tiene la gracia de seleccionar solamente el cobre. Y de esa manera nosotros evitamos tener impureza. Ahora piensen, cuando va a dar a la nave de electroobtención, llega un cobre puro o una solución que solamente tiene sulfato de cobre.
se le añaden algunos otros reactivos que ya voy a mencionar. Y en ese caso, ¿qué es lo que pasa? Pasa que el cobre, cuando se produce este proceso de electroobtención, en el fondo estamos pegando en una placa un montón de electrones, que lo que hacen es entregarle los electrones que le hacen falta a este catión que se encuentra disuelto, ¿ya? Y por eso se deposita en las paredes, pero se deposita con una pureza altísima. Estamos hablando de que el cobre que se deposita tiene una pureza del 99,999% de cobre y tiene menos de 65 partes por millón de impureza y menos de 5 partes por millón de plomo. Y fíjense, mencioné algunas cosas. 65 partes por millón, para que se hagan la idea, equivale a decir de que realmente la pureza es de 9 y me falta uno más. Eso sería más o menos la pureza que tienen los cátodos. O sea, es muy puro. 65 partes por millón de impureza significa que como que si ustedes tuvieran 1.000.000 de bolitas de vidrio y hay 65 que son de plástico. ¿Ustedes lo notarían? No, ¿cierto? Es muy poco. Ahora, tiene ciertas características el cobre cuando tiene esos niveles de pureza. Cuando tiene esos niveles de pureza se pueden fabricar alambres, con eso se pueden fabricar piezas de carácter, o sea, la tecnología que hoy día usamos depende de cobre, de ese cobre electrolítico, ¿ya? Ahora, resulta que las impurezas que podría tener, en este caso, el cátodo, provienen del proceso de electroobtención y provienen específicamente del ánodo, que ya les dije que era una mezcla de plomo, estaño y calcio. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El plomo, imagínense, ahí está pasando corriente, es un proceso que se realiza a 50 grados de temperatura, no es un lugar donde uno quisiera meter la mano. Unos niveles de acidez cercanos a los 220 gramos por litro de ácido, cercanos, ¿ya? Imagínense con un montón de corriente también circulando por el lugar. No es un lugar donde, como les digo, uno quisiera meterse. En ese tipo de circunstancias, el ánodo de plomo, calcio, estaño se empieza a disolver también. Se ve atacado porque es una situación muy reactiva. Entonces, ese plomo, en la medida que se va degradando, empieza a ingresar como pequeñas partículas en los poros del cobre. Ahora, existe el riesgo de que cuando este vaya a una fundición y se funda, y este que está ocluido, que está ahí como una impureza, como una basura, ¿ya?, se disuelva en el interior y forme una aleación. O sea, no una aleación, sino que se incluya dentro del metal una vez que se fabrica, por ejemplo, un alambre. ¿Cuál es el problema de tener plomo o un exceso de plomo en el cobre? Es que le quita las propiedades que nosotros necesitamos. Sería un alambre que al pasar la corriente se va a sobrecalentar. ¿Por qué? Porque tiene unos átomos grandotes metidos entre medio y no permite el tránsito de electrones de manera ordenada. Ese es el inconveniente. Ahora, ¿qué es lo que se hace en este tipo de situaciones? Lo que se hace es agregarle otro reactivo, que es el sulfato de cobalto pentahidratado. Ahora, no se enreden mucho porque tiene una función bastante sencilla. Impedir que el ánodo de plomo, calcio, estaño se disuelva. Y de esa manera se reduce la probabilidad de estar contaminando el cátodo de cobre. Ahora, no es la única cosa. Quiero que se pongan a pensar, porque este proceso tiene, los que tienen ambiente minero seguramente han escuchado parte de esa explicación. Este proceso de electroobtención se produce en una situación bastante particular también. Se produce la destrucción del agua, la hidrólisis del agua. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que al estar sometido a la corriente eléctrica, el agua se disuelve en dos compuestos, ¿ya? Uno es un protón, es decir, un átomo de hidrógeno, pero sin su carga negativa, que sería el electrón, y
se disuelve y el oxígeno se convierte en gas de oxígeno, ¿sí? En el gas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ese gas que se genera ahí se produce una suerte como efecto de efervescencia y uno lo notaría como que fueran, como cuando sube la presión, suben y bajan la presión del agua y uno nota que sale como se pone como turbio el agua y después de a poquito se da cuenta que son micro burbujas, bueno, similar. ¿Ya? Imagínense, son burbujas de tamaños nanométricos. Esas burbujas tienen la característica de que al ascender siguen siendo como burbujas y se revientan y generan un material en suspensión, que es un líquido, pero que se comporta como que si fuera polvo. Ahora, eso es lo que se conoce como neblina ácida. ¿Ya? ¿Cuál es la complicación con eso? Es que eso arrastra una solución que es alta en cobre y alta en ácido sulfúrico. Por lo tanto, las personas lo podrían respirar y podría ser una situación que representa algún riesgo para la salud de los trabajadores, razón por la cual cuando uno mira una nave de electroobtención se da cuenta que la gente anda todos con sus máscaras y protectores, ¿ya? Porque no es un ambiente muy grato. Ahora se toman muchas medidas como cubrir estos equipos con unas bolitas antinebulizantes. Lo que hacen es como ir cubriendo. En otros lugares usan una suerte de mantas de plástico que también buscan hacer lo mismo. Pero hay otros que van un poco más lejos y le agregan unos reactivos que tienen la consistencia como de un champú. Y lo que hacen en el fondo es aumentar el tamaño de la burbuja, haciendo que se reviente antes y no logre llegar tan arriba. Yo he visto funcionar esa cosa y me da la impresión de que no tenía mucho futuro. No sé en qué situación está actualmente. Eso es lo que podríamos decir. También se agregan otros reactivos que tienen que ver un poco como con la presentación. Resulta que yo aquí les he mencionado que existe este orgánico cargado. Este material, piensen ustedes, son procesos donde yo estoy buscando que se separen las fases porque son algo así como el agua y el aceite, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Es probable que este orgánico se arrastre hacia la lana de electroobtención, ¿ya? Pero en el momento en que arrastre, es posible, fíjense, que se produzca algún arrastre, y yo les dije antes físico, como en pequeñas burbujas, se produzca un arrastre de algunos de los compuestos que se disolvieron en las pilas. Y dentro de esos hay uno que es bastante de cuidado, que es el cloro. ¿Qué es lo que pasa con eso? Es que el cloro, cuando entra una electroobtención, no se comporta como cloro, se comporta ni siquiera como el cloro que uno usa para limpiar los baños, se comporta como ácido clorhídrico y en el peor de los casos podría hasta convertirse en gas cloro, que es un veneno letal, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa con eso? Esa mezcla entre ácido sulfúrico y ácido clorhídrico es tan fuerte que es capaz de hacer pedazos las placas de acero. Y cuando ocurre eso, resulta que se produce el depósito y después no se puede sacar el cobre. Lo que genera un daño. ¿Por qué? Porque es un cobre que tienen que despegarlo a la fuerza, se terminan haciendo pedazos estas placas de cobre, ¿ya? Y se produce un daño económico bastante considerable, con la consiguiente pérdida, porque hay algunos cátodos de cobre que no se pueden mandar si están tan maltratados. Otra de las cosas que pasa es que a veces acá este depósito podría no ser muy bueno si las condiciones, y aquí estoy exagerando y estoy colocando una suerte de bolones, ¿ya? Es porque se forman una especie como de, ¿cómo se llama? Como de coliflor de cobre, unos nódulos, y hay que sacarlos con galletero. ¿Por qué? Porque hay que formar estos paquetes, entonces se pierde tiempo, producto de no manejar bien este proceso. Afortunadamente en Chile estas cosas ocurren poco, pero ocurren, ¿ya? Y están bastante controlados. Eso es lo que puedo mencionar a grandes rasgos de este proceso. Por cierto, existen muchas cosas más, como hablar sobre el tipo de rectificadores eléctricos que se utilizan ahí. Estamos hablando con amperajes que son impresionantemente altos, ¿ya? Porque el proceso es así. Ahora, equivalencias con otros procesos, por supuesto que las hay. En Chile, como procesamos de esta manera el cobre, eso es lo que conocemos del proceso de extracción por solvente y electroobtención. Por supuesto que hay otros procesos otras maneras por las que se podría lograr procesar esto. Solo lo voy a dejar como anécdota.
pero los pueblos originarios procesaban el óxido de cobre, lo fundían, y no hacían lo que hacemos nosotros, que el óxido de cobre lo lixiviamos. Para darle algún poco más de contexto. Bien, eso es lo que tengo para mencionar en la clase de hoy. Posiblemente va a ser una conversación breve hoy día, producto de que tengo algunos otros compromisos y que no puedo eludir. Así que dejo hasta acá la clase. Vamos a conversar un poquito en la sesión de Teams y nos vemos. ¿Ya?